con Claudio Lozano. Habitualmente charlo con él, inclusive cuando estaba en la gestión. Es una persona verdaderamente muy interesante para charlar, para dialogar, porque es de esas personas que más allá del cargo en el que ocupa, lo ha demostrado, sus ideas las dice y no tiene ningún problema en decirlas. Y me parece uno de los referentes que hoy nos puede hablar de economía, de actualidad, de inflación. Él venía marcando errores dentro de la gestión, estando en la gestión. Y bueno, la verdad que la actualidad económica no es muy favorable para todos los trabajadores. Hola Claudio, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Gracias Claudio por estos minutos, como siempre aquí en la radio. Disculpame la voz, parte de lo que nos va No, pasando. Claudio, bueno. ¿cómo venís viendo la situación económica del país? Cosas y temas que vos venías alertando hace meses ya. Mirá, mal. La verdad que mal. No veo reacción frente a una cuestión objetiva, digamos, más allá de todo lo que se hizo mal y que desembocó en el lamentable acuerdo con el fondo. Lo cierto es que, digamos, hay un tema central que es una inflación, una economía que está volando al 100% anual de Ujú. inflación, contexto que impide en todo sentido la recuperación del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, Ujú. porque hasta los que tienen la posibilidad de tener una negociación paritaria y que incluso logren aumentos similares, como esos aumentos son escalonados, en realidad los aumentos siempre llegan después Ujú. del aumento de los precios y por lo tanto el poder adquisitivo se deteriora en real. Ujú. Perdemos entre el 5 al 6% mensual de nuestros ingresos solo por el hecho de los precios. Es increíble. Entonces digo, en ese contexto lo primero que ocurre es que el mercado interno se desacelera, las ventas caen, se plancha el mercado y consecuentemente eso impacta luego sobre la actividad económica que tiende a desacelerarse y nos lleva como un embudo, en tanto esto no se modifique, a un cuadro recesivo, con lo cual el problema que teníamos, que era haber permitido un proceso de recuperación de la actividad económica sin preocuparnos que en simultáneo se ampliaba la desigualdad en la distribución y que por lo tanto el crecimiento se concentraba en muy pocas manos, que fue lo que hizo que una parte importante de la población ni se entere de la Ujú. recuperación Ujú. y que tengamos una economía más grande pero que tiene más pobreza y más hambre que la que tenía la economía de Macri. Ujú. Eso se está transformando en una situación donde, sin resolver el problema de la desigualdad, al contrario, ampliándola, los últimos datos del INDEC muestran una de las mediciones más regresivas de la distribución del ingreso de la Argentina Ujú. en lo que va de la serie del 2016 para acá. Es de las mediciones peores, en un contexto donde además el segundo trimestre del 2002 marca una suba de la pobreza al 40% y una suba de la indigencia hacia el 10%, o sea, en dirección ascendente, o sea, no es que estamos en una tendencia declinante, estamos en una tendencia a Sí, la suba. claro. En ese contexto, en lugar de poner en marcha una estrategia antiinflacionaria, eso se sigue demorando, que es lo que hay que hacer. Y se lo sigue demorando porque el acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario. Y la verdad que eso es lo que hay que discutir, es lo que hay que resolver, y no se resuelve discutiendo cómo vamos a controlar 1.000 productos, o 1.200, o Claro. 1.500, o 600, o 400, se resuelve con una estrategia integral sobre el conjunto de la economía, que es lo que no existe, y lo que hay que hacer, y Bueno, lamentablemente, bueno, cla- no hay ninguna direccionalidad todavía, más allá de algunos planteos que además son equívocos, porque la verdad, decir que vamos a estabilizar determinados precios, anunciarlo, claro, hace que las es empresas como una aumenten.
claro, una especie de invitación claro, a el aumento. claro. O sea, la verdad que cuando uno tiene que hacer estas cosas, tiene que haber una estrategia de sorpresa sobre Ujú. los formadores de precios para que no se adelanten a la decisión. Ya tienen un colchón escandaloso construido sobre las espaldas de la sociedad, sobre el hambre de los argentinos, y sin embargo se sigue en la joda. La verdad, es inentendible que funcione esto de esta manera. Bueno, Claudio, esto que estás diciendo, vos lo venís marcando hace tiempo. Yo me pregunto también cómo cómo queda parado Unidad Popular marcando estas cosas que las dicen y muy bien y hacen un diagnóstico correcto, y que las soluciones que nos están proponiendo desde Unidad Popular son completamente distintas, al parecer, a las que estaría encarando Sergio Massa o el gobierno. Entonces, ¿cómo queda Unidad Popular dentro del Frente de Todos de cara al 2023? En principio, con distancia respecto a la gestión. Con esta gestión no tenemos nada que ver. Claramente se ha apartado de lo que han sido, digamos, los compromisos electorales del 2019. Claramente Sergio Massa es el resultado de un golpe de mercado que instaló un cambio en el dispositivo institucional de la Argentina, que de alguna manera desplazó al presidente de la Nación a un lugar casi protocolar, colocó a Massa en el centro del tablero, silenció a la vicepresidenta y puso en marcha un plan de ajuste ortodoxo, tradicional, con incluso personajes al frente del ministerio o en determinadas funciones que son propios de estrategias que no tienen nada que ver con lo que nosotros comprometimos en el 2019. Me refiero a Rubinstein como viceministro, Ujú. me refiero a Daniel Marx a cargo de darle sostenibilidad a la deuda. Digo, son personajes asociados a las peores experiencias neoliberales y a los procesos más nefastos de renegociación del endeudamiento de la Argentina. Ahora, en ese contexto, con esa gestión no tenemos nada que ver. Estamos adentro del Frente de Todos porque adentro del Frente de Todos hay fuerzas políticas, hay organizaciones sociales, hay experiencias de derechos humanos, hay expresiones culturales que todas tienen un inocultable malestar con la direccionalidad de la gestión, y estamos tratando nosotros, o por lo menos nosotros desde hace rato venimos recorriendo el país. Yo he estado en buena parte de la Argentina en los últimos meses, planteando la necesidad de un polo crítico que tome distancia del gobierno y construya una opción diferente para el 2023, porque este rumbo hasta ahora no hace otra cosa que asfaltar del retorno al pasado. Y la verdad que sería una pena que, habiendo abierto el proceso de cuestionamiento al neoliberalismo en América Latina, porque el Frente de Todos fue el primero Sí, que desalojó en América Latina el exacto. neoliberalismo, Sí. digamos, desplazando a Macri del Estado, en este contexto, con el triunfo de Lula, que se suma a la recuperación de Bolivia, a Boric en Chile, a Petro en Colombia, a Xiomara en Honduras, a México con López Obrador, y con todo un contexto que permite pensar en una oportunidad regional diferente, que nosotros acá cometamos la torpeza de volver a poner en manos del neoliberalismo el Estado argentino. La verdad sería un despropósito. Y Un entonces, despropósito que por lo menos nosotros tenemos la voluntad política de evitar, y trabajamos para poner una política nacional, una propuesta nacional diferente en el 2023. ¿y cómo se dirime esto? Porque, digamos, si no hay primaria abierta, simultánea y obligatoria, no hay paso, y la gestión, el gobierno, estimo, querrá renovar, no lo sabemos, pero estimo que sí, ¿cómo lo van a dirimir dentro del Frente de Todos Bueno, si no hay fractura? Primero habrá que ver si no hay paso. Nosotros estamos en desacuerdo con cualquier estrategia que impida democratizar el frente. Creo que es más que evidente que si el frente no está cumpliendo ni está a la altura de las circunstancias respecto a la gestión que tendría que haber encarado, sería muy absurdo pensar que el frente se puede mantener unido sin democratizarlo, sin que existan distintas opciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo puedo entender que pueda haber planteos para
mejorar el sistema de las PASO, que efectivamente lo necesita. Yo creo que las PASO no tienen que proscribir a nadie para participar en la general, es un mecanismo para democratizar los procesos internos de los partidos, no para evitar que una opción política vaya a la elección general. No tiene por qué ser necesario que una propuesta política que no tiene interna tenga que ir a las PASO. Me parece que eso es un absurdo que haya que hacerlo obligatoriamente. Puede haber también una modificación en el sentido de que la distancia temporal entre la PASO y la primera vuelta sea mucho menor que la que soy, para evitar situaciones, crisis de ingobernabilidad o lo que fuere. Todo esto se puede discutir. Lo que no se puede discutir, que las PASO no se pueden alterar. Y la verdad que además es una estupidez la discusión, porque si se está discutiendo eso, no es por una sola razón. Se está discutiendo eso porque hay temor a anticipar la derrota del gobierno. Claro. Y la verdad que si el problema es la derrota del gobierno, que hay que discutir es cómo cambiar el rumbo del gobierno. No ver cómo elimino las PASO, porque por eso no se resuelve el problema de la posibilidad de abrirle la puerta al pasado neoliberal frente a una gestión que no puede hacerse cargo de las condiciones de vida de la sociedad argentina. Digo, eso me parece que no pasa por ahí el debate, como tampoco pasa a decir que las PASO sirven para la oposición porque le permite resolver su interna. La oposición resuelve su interna y la va a resolver porque olfatea que puede ganar. Claro. Y al olfatear que puede ganar, van a posponer otro tipo de cuestiones en función de una estrategia de poder elemental, como ocurriría en cualquier caso. Entonces es un despropósito pensar que eliminando las PASO se resuelve algo. No se resuelve nada. No se resuelve que el gobierno llegue mejor a la elección a través de eso. Lo resuelve cambiar en la direccionalidad de la política. Cambiar implica poner en marcha un programa popular antiinflacionario más temprano que tarde, que efectivamente muestre que podemos modificar el rumbo de deterioro sistemático y permanente que están teniendo las condiciones de vida de la población en la Argentina. Si no podemos hacer esto, la suerte de esta expresión del Frente de Todos está echada. Claudio, ¿cómo verías la eventualidad de la unificación de una moneda con Brasil para anclarnos y de alguna manera tratar de eliminar la inflación? Mirá, la moneda sería la última cuestión a resolver en el marco de una estrategia general de integración que tiene que resolver temas de asimetrías elementales, digamos. También uno puede, estableciendo un régimen de convertibilidad monetario con Brasil, depende de qué manera se haga, puede transformarse en un nuevo cepo para que limite las políticas económicas nacionales. Okay. Por lo tanto, eso hay que verlo con cuidado. Acá hay que establecer bien el tema de discutir las asimetrías, establecer instituciones que permitan revertir esas asimetrías a nivel regional, la discusión sobre un Banco del Sur, sobre un Fondo del Sur, cosas que en su momento se discutieron y que no se hicieron. El tema, digamos, acá me pareció muy importante que Lula haya planteado la necesidad de la reconstrucción industrial del Brasil, porque efectivamente lo que ha pasado en los tiempos es que Brasil se ha desindustrializado, que ha perdido presencia en materia industrial sobre la base de la aplicación de políticas neoliberales que, tuvieron que ver incluso con intentar afectar el arancel externo común del Mercosur. O sea, esto, si Brasil toma la decisión de reconstruir en términos de industria, es una buena oportunidad para pensar una estrategia común en ese sentido, para que el bloque regional no sea un bloque de apertura al ingreso irrestricto de producción a la región, ni de desplazamiento de producciones, como se ha venido dando, en donde el tema chino es un tema muy particular a conversar, porque del mismo modo que es una posibilidad de importante colocación de producción exportable para Brasil y para Argentina, y es también una fuente de financiamiento de inversiones, también es una relación absolutamente
desigual en el sentido de que fortalece una especialización primaria de nuestros países versus una llegada de producción industrial por parte de China y de instalación de empresas industriales chinas en lugar de fortalecer el desarrollo industrial propio. Así que todo eso tiene que discutirse, digamos. Bien. Pero digo, Brasil nos abre una puerta importante. El Brasil del que habló Lula en su discurso al finalizar la elección y al tener el triunfo en sus manos, el Brasil de la prioridad sobre la pobreza y el hambre, el Brasil de la reconstrucción industrial, el Brasil de la voz de poder ejercer, de potenciar la integración y parar a América Latina de otra manera en el marco de la discusión y el aporte a la necesidad de un mundo multipolar y de la discusión de la paz en el mundo. Ese Brasil nos viene muy bien para poder pensar una Argentina mejor. Claudio, gracias por estar siempre en Radio Sónica, un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Claudio Lozano, economista, dirigente nacional de Unidad Popular, conversó en la mañana del arranque. La noticia es una. Las maneras de contarla, muchas. El arranque.